Bendito sea el Señor. Amados, en este día tenemos un tema y se llama la nueva identidad. Vamos a orar. Padre, te adoramos y te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos concedes de haberte podido alabar, adorarte, bendecir tu santo nombre, Padre. Y ahora estamos sentados a tus pies para recibir el alimento espiritual de este día, Señor. Necesitamos, Señor, ser alimentados por tu palabra. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, Señor, y danos conocimiento de tu palabra para saber vivir conforme a esta nueva identidad que tú compraste a precio de tu propia vida, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a vivir como hijos tuyos, Señor, haciéndote quedar bien, Señor, viviendo como lo que somos, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder entenderte, para poder obedecerte, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. La nueva identidad. Amados, esta nueva identidad en Cristo trae una nueva responsabilidad para todos nosotros. Ser cristiano evangélico no es cosa de conseguir algo solamente, no, sino de ser alguien. El cristiano evangélico no es sencillamente alguien que consigue el perdón de Dios. El cristiano evangélico verdadero tiene identidad de santo, no de cualquier persona. No somos vulgares, somos santos para Dios. Él nos ve como santos. Y eso tenemos que ver, esa nueva identidad. No somos personas comunes, somos santos para Dios. Bendito sea el Señor. Un cristiano es un ser consagrado para el servicio de Dios. Es un hijo de luz. Es una persona nacida de nuevo por Cristo. En Cristo y para Cristo. Porque Él es el centro de nuestra vida. Veamos en Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, el proceso de pasar de la antigua identidad que teníamos en el mundo, que no valíamos nada, ahora a tener la identidad de Dios como hijos suyos. San Juan capítulo 1, versículos 12 al 13. Bendito sea el Señor. ¿Lo tienen? Mas a todos los que le recibieron, aquí todos hemos recibido al Señor, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta orden viene de lo alto, del cielo mismo, los cuales no son engendrados, nosotros no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta nueva identidad, hermano, es que proviene de Dios. Dios engendró en nuestro corazón, en nosotros, un nuevo corazón, una nueva clase de vida. Nos dio el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, cosa que no lo tiene otra persona que no tenga a Jesucristo en su corazón. Por eso que nosotros tenemos de un alto precio, un alto valor. ¿Por qué? Porque Él nos compró con su sangre. Por eso que tenemos que esa nueva identidad, para aprender a mirarnos como algo importante, no como algo que no vale nada, despreciado. Por eso no cuidamos nuestra vida, no la valoramos, porque no sabemos cuál es verdaderamente nuestra nueva identidad. Veamos ahora en Juan 3, capítulo 3 de Juan, del versículo 1 al 7. Veamos aquí un encuentro que tuvo un maestro de la ley y un maestro celestial, Dios mismo, en la persona de Jesucristo. Mira aquí, le dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo,
un principal entre los judíos, era un maestro. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, solo como maestro, no como el Mesías. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le estás diciendo: tú eres un maestro de la ley, pero eres solamente engendrado de carne, de tu papá y de tu mamá, nada más. Pero tienes que, para nacer de nuevo en Cristo, tienes que aceptarme a mí como Señor y Salvador. Entonces vas a tener el Espíritu Santo en ti. Vas a ser engendrado por el Espíritu y va a dominar tu personalidad el Espíritu, no la carne. Cristo nos enseña, amados hermanos, cómo nacer de nuevo para ser un hijo de Dios. De esa manera, rendirnos a Cristo. Aquí todos nos hemos rendido a Cristo y hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Ahora el Señor nos está enseñando a cómo vivir en esa nueva clase de vida, para no confundirnos, que no solamente que ser cristiano es que nos hemos como cambiar de ropa, no, es algo tan profundo, es algo tan divino, algo espiritual que sucedió en nosotros. El Señor nos hizo unas nuevas criaturas, nuevas personas. Veamos en Santiago 1:18. Santiago 1:18, después de Hebreos. Santiago capítulo 1, versículo 18. Bendito sea el Señor. Mira aquí dice: Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Ah? ¿Cómo que nacer? Si ya nacimos de papá y mamá. Pero este es el nuevo nacimiento en Cristo, el espiritual, la nueva identidad. Dice, repito, Él, el Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El Dios Padre nos hace nacer de su palabra, del verbo, aquí, del verbo. O sea, de Jesucristo mismo. ¿Para qué? Para nosotros, para ser hijos suyos, para ser lo primero, para hacer que como hijos de Él, hablemos de Él, que nos comportemos como hijos suyos. Veamos en Primera de Pedro, el próximo libro, Primera de Pedro, capítulo 1:23. Ahondando un poquito más acerca del nuevo nacimiento que nos habla la Biblia, que nacemos de la palabra. Y dice así: siendo renacidos, que es vuelto a nacer, no de simiente corruptible, como la de papá y mamá, de carne, sino de incorruptible, de algo divino, eterno, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿qué vemos aquí, amados hermanos? Que nacemos de nuevo en Cristo y alimentados por la palabra de Dios escrita, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo, porque Él vive en nosotros. Él es nuestro maestro, Él es nuestro guía, Él es nuestro consolador, Él es nuestro Dios interno. Con Él tenemos que tener una relación íntima, diaria, todo el tiempo, hermanos. Pero nosotros, por falta de conocimiento, por no aprovechar esa nueva identidad que tenemos, ignoramos al Espíritu Santo.
y pasamos apuros y más apuros, y nosotros teniendo al Dios que nos puede ayudar aquí, no le pedimos. Por eso tenemos que relacionarnos con Él y a saber aprovechar nuestra identidad, nuestra nueva identidad. Veamos en 1 de Pedro 2, ahí mismo, 1 de Pedro 2, del 1 al 3. ¿Qué tenemos que hacer como hijos de Dios? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Aquí lo dice, primer punto. Dice, desechando. ¿Qué es desechar? Renunciar. Decir, Padre, y ahora soy tu hijo, tu hija, yo no tengo este vicio, tengo esta cosa que me está molestando, te lo entrego a ti, renuncio. No vamos a decir, quítamelo, Dios no quita nada. Él nos dio libre albedrío, nosotros tenemos que tomar decisiones propias como hijos de Dios y decirle, Padre, por favor, te entrego esto, este vicio, esta mala costumbre, esta mala manera de ser de mi vida, te entrego, Señor. Ahí está, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, que son murmuraciones. El punto número 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si habéis gustado, si sabemos apreciar lo que ahora tenemos. Tenemos la responsabilidad, amados hermanos, como hijos de Dios, desechar, renunciar todo pecado de nuestra vida y desear como niños recién nacidos la leche espiritual, que es la palabra de Dios escrita. Tenemos que ya, Dios nos dio una boca, 2 ojitos, 2 oídos, pues vamos a leer la Biblia, vamos a escuchar lo que Dios nos dice y alimentarnos. De esa manera que vamos a alimentarnos con el alimento espiritual que Dios nos da a través de su palabra escrita. Para nuestro crecimiento espiritual. Si no estudiamos la Biblia, amados hermanos, podemos pasar 40, 50 años en la iglesia y no sabemos nada. No conocemos a Dios. No podemos ocupar nuestra posición. No sacamos provecho a lo que tenemos. Tenemos una herencia, pero vivimos como miserables, espiritualmente hablando. Si en verdad apreciamos el regalo de la salvación de Dios, si apreciamos lo que Dios ha hecho, pues bueno, vamos a alimentarnos de la palabra para conocer a Dios. La nueva identidad en Cristo, amados hermanos, nos hace ciudadanos del cielo. Antes éramos terrenales nomás. El que no tiene a Cristo es terrenal, pero nosotros ahora somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20. Vamos a volver un poquito atrás. Filipenses 3:20. Acá es nuestra ciudadanía. Estamos estudiando la nueva identidad. Al conocer quiénes somos, eso es lo que estamos haciendo ahora. Conociendo quiénes somos realmente. Y dice así, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, que venga a levantar su iglesia, o que nos llame individualmente y cerremos nuestros ojitos, vamos al Señor. Es porque el Señor nos ha venido a llevar. El nacer de nuevo en Cristo, amados hermanos, nos transforma en alguien que no existía. Nos transforma en una nueva persona. Segunda de Corintios 5:17. Mire, Segunda de Corintios 5:17. Un poquito para atrás. Bendito sea el Señor. Y dice así, Segunda de Corintios 5:17. ¿Lo tienen?
De modo que si alguno está en Cristo, repito, de modo que si alguno está en Cristo, como estamos nosotros aquí en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva creación, una nueva persona. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Todas. Pero ¿por qué no pasan todas las cosas de nuestra vida pasada? Y tenemos recuerdos, amarguras y tantas cosas que nos afectan porque no conocemos quiénes somos. Ahora somos hijos de Dios. Ya las cosas viejas legalmente pasaron. El pasado no existe. Ya no existe. Dios nos perdonó todo lo malo que hicimos. No solo se trata de lo que recibes de Dios, no, hermano, sino de quién eres en Él. No solo consiste en saber que ahora somos hijos de Dios, sino saber quiénes somos en Él. Somos sus hijos. Tenemos un valor. Por lo tanto, tenemos que ocupar nuestra verdadera posición de hijos de Dios. Cuando no ocupamos nuestra posición de hijos de Dios, cuando no ejercemos nuestra nueva identidad, le estamos negando la oportunidad a Dios Padre de ocupar su posición de Padre. Porque ¿qué padre que el hijo le se acerca a él y le busca al padre, el padre lo rechaza? No hay ninguno. Terrenalmente hablando, peor Dios. Tenemos que ocupar nuestra posición, darle el valor a Dios, que Él es nuestro Padre. Reconocer que Él es nuestro Padre. Que de Él dependemos para todo. Pedirle a Él, tomarle en cuenta a Él. Pedirle dirección a Él. Consejos a Él. Bendito sea el Señor. Una de las nuevas cosas que recibimos, amados hermanos, con la nueva identidad, es una nueva vida. Ya no somos creación de papá y mamá nomás. Ahora somos una nueva creación divina, celestial. Efesios 2:10. Efesios 2:10. La Biblia nos enseña, hermanos, pero nosotros tenemos que estudiarla. Estamos en una escuela celestial. La iglesia es para aprender. Así como usted va a una escuela secular, ¿a qué va a pasear allá? No, va a aprender. Para eso la iglesia es llamada a aprender la palabra de Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Ya no solamente de papá y mamá, no. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora tenemos que vivir, por lo tanto, amados hermanos, esta nueva clase de vida que Dios nos ha dado. Tenemos que aprovechar nuestra nueva identidad. Primera de Pedro 2:10, Primera de Pedro 2:9 y 10. Primera de Pedro, más adelante. Primera de Pedro 2:9 y 10. Y aquí nos dice, ¿qué somos? Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Escogido por quién? Por Dios. Real sacerdocio. Porque somos sacerdotes para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, dice, que en otro tiempo no erais pueblo, porque no éramos judíos, no somos judíos, ni seremos judíos, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora en Cristo habéis alcanzado misericordia. Amados, entender nuestra nueva identidad en Cristo es absolutamente esencial para vivir correctamente esta nueva clase de vida. Tenemos que ver la diferencia que hay en la persona que éramos ayer, antes de conocer a Cristo, y ahora que estamos en Cristo. Y a medida que vamos conociendo al Señor a través de su palabra, vamos a ir mejorando, vamos a ir apoderándonos más y sacándole provecho a nuestra nueva identidad gracias a la relación y comunión que tenemos con Dios nuestro Padre. Antes teníamos a Dios un Dios lejano, ahora tenemos dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Veamos lo que dice Romanos 8, 14 al 17. Un poquito para atrás. Romanos 8, 14 al 17. Tenemos un valor incalculable, hermanos. Entonces, aprendamos a vivir con esta nueva identidad. Romanos 8, del 14 al 17. Romanos 8, 14 al 17. Y dice así. Mira aquí la diferencia. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Los que no son guiados por el Espíritu Santo no son hijos de Dios. Eso dice la Biblia. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el Espíritu Santo, por el cual clamamos Abba Padre, que quiere decir Padre, Padre. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo mismo, da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios, de que ya no somos cualquier cosa, ahora somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, que viene a ser nuestro hermano mayor. Si es que padecemos juntamente con Él, si es que nos mantenemos identificados con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ese es el requisito. Solo permanecer en Cristo. Nada más. No nos pide nada. Obediencia y nada más. Veamos en Colosenses capítulo 3 del 1 al 10. Colosenses, más adelante. Colosenses 3 del 1 al 10. Bendito sea el Señor. Mire lo que nos dice aquí en la palabra de Dios. El Señor mismo. ¿Lo tienen? Y aquí nos hace esta pregunta. Sí, pues, ¿habéis resucitado con Cristo? Para resucitar con Cristo, ¿qué tenemos que hacer primeramente? Morir con Cristo, identificado con su muerte, ¿verdad? Entonces ahora sí, vamos a entenderlo mejor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo prioritario para nosotros es mirar lo celestial, no lo terrenal solamente. Porque habéis muerto, ¿a dónde? Al mundo. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Él tiene cuidado de nuestra vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste,
cuando ya venga Cristo a levantar su iglesia, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a tener esa capacidad de tener un cuerpo glorificado y poder mirarlo al Señor tal como es Él, divino, celestial. El verso 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No obedecen su palabra, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo pasado, la vieja vida, cuando vivíais en ellas, sin Cristo, cuando no teníamos a Cristo. Pero ahora que estamos en Cristo, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, con su vida vieja, y revestido del nuevo, vestirnos del ropaje de Dios, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién lo creó? Dios. A la imagen de Dios se va renovando hasta el conocimiento pleno, conociendo la palabra. Ahí nos vamos renovando nuestra vida para poder obedecer a Dios. Veamos Santiago 1:21 al 22, después de Hebreos. Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 21 al 22. Nos sigue instruyendo para conocer nuestra nueva identidad. Dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, que eso es lo que nos estorba, recibid con mansedumbre la palabra implantada, sembrada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué sucede aquí, hermanos? Esta nueva clase de vida requiere que seamos hacedores de su palabra. Hacedores, no solamente oidores como lo éramos antes. Antes, cuando no sabíamos de la nueva identidad, del nuevo nacimiento, de lo que es ser hijo de Dios o una hija de Dios, no nos importaba. Entraba por aquí y salía por acá. Pero ahora tenemos que ser hacedores, no solamente oidores. Veamos en Primera de Juan, un poquito más adelante. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Bendito sea el Señor, y el Señor sigue instruyéndonos para que nosotros podamos apreciar lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que está haciendo en nosotros. ¿Lo tienen? Y dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, Dios Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, por eso el mundo no nos ama. Usted en su trabajo, en su escuela, colegio, donde quiera, usted no le van a amar. ¿Por qué? Porque es un hijo, una hija de Dios. Lo dice Dios, así que no se asuste. Dios lo ama y lo protege a usted, Él es más que suficiente para protegernos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, no conoce a Dios, por eso no puede amar a los hijos de Dios. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
porque todavía estamos en esta carne humana. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga a levantar su iglesia, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, en la plenitud divina. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, como todos nosotros esperamos, tenemos esperanza de ver un día pronto al Señor, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta nueva vida en Cristo, amados, requiere de una limpieza espiritual diaria, todos los días. Todos los días nos lavamos la boca, todos los días nos aseamos, pues así mismo tenemos que limpiarnos de esto está feo, esto está malo. Desechar. Señor, esto me hace daño, te entrego a ti. Y el Señor lo desaparece enseguida. Si usted no se le entrega, el Señor no se lo va a quitar. No, desechar tú. Eso dice el Señor. Veamos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16. Volvamos para atrás un poco otra vez. 2 de Corintios 5, 16. Antes estuvimos en 2 de Corintios 5, 17. Ahora vamos al 16 antes. Porque el Señor nos está enseñando sistemáticamente cómo seguir los pasos para aprovechar nuestra nueva identidad. 2 de Corintios 5, 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. La vieja vida, ya no conocemos. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué pasa con mucha gente, hermano? Que todavía nos miramos como éramos antes. Y eso la Biblia dice que no, ya no puede ser, ya no. Tenemos que mirarnos, ni a Cristo, si así lo hubiéramos conocido personalmente, ya no lo podemos ver, porque lo conocimos como Jesús, lo conocimos como una persona sufriente que dio su sangre por nosotros. Ahora tenemos que verlo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, ya no sufriendo, sino ayudándonos arriba en el cielo. Entonces cambia de perspectiva, cambiamos nosotros de actitud, porque nos damos cuenta de la realidad de lo que el Señor está hablando aquí. Ahora debemos vernos como Dios nos ve en Cristo. Tenemos que vernos nosotros como Dios nos ve en Cristo. No antes llenos de pecados y con tanta mala costumbre, no. Ahora Dios nos ve en Cristo, valorándonos como hijos suyos, no haciendo quedar mal a nuestro Padre Celestial. Por esa razón debemos vivir como lo que somos en Cristo nuestro Señor y Salvador. Tenemos que vivir como Él nos ordena. Ahora vamos a 1 de Pedro, más adelante. Después de Hebreos, Santiago, ahí está 1 de Pedro 1, 14 al 17. Primera de Pedro 1, 14 al 17. ¿Qué nos está diciendo aquí nuestro Dios, nuestro Padre? Y dice así: como hijos obedientes, no desobedientes, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia espiritual, ignorancia de la palabra, ignorancia de Dios, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Dios el Padre. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está:
Sed santos porque yo soy santo, dice el Dios Padre. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿cómo vivimos? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nuestro pase que estamos en la tierra, estamos de paso, nada más, por esta tierra, porque acuérdense que nuestra ciudadanía está en el cielo. Ahora estamos de paso, nada más. Nuestro Dios y Padre, amados hermanos, es santo. Por lo tanto, sus hijos debemos ser santos como Él, pues. El hijo imita a su padre. Romanos 8, 1 al 4. Vamos otra vez para atrás. Romanos 8 del 1 al 4. Lo estoy haciendo viajar mucho por la Biblia, pero es que tenemos que conectarnos en el orden más sencillo para aprender sobre la nueva identidad. Romanos 8 del 1 al 4. Y dice así: ahora que estamos en Cristo ya, que sabemos de la nueva identidad que tenemos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Primer punto. Segundo punto, los que no andan conforme a la carne, los que no andan obedeciendo a los deseos de la carne, a los sentidos, sino conforme al Espíritu Santo. No hay condenación para los que obedecemos al Señor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el sacrificio que hizo Cristo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso Él murió en la cruz. Hizo la ceremonia y el sacrificio como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Porque lo que era imposible para la ley de los sacrificios y ceremonias, porque se mataba antes animalitos nomás, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, en el cuerpo físico de Jesús, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si estamos en Cristo, amados, y andamos conforme al Espíritu Santo, no hay condenación para nosotros. De lo contrario, sí la hay, por desobedientes. Entonces tenemos que cuidarnos de obedecer y no desobedecer. Como hijos de Dios, debemos alimentarnos también de la palabra de Dios, no solamente de la comida material, no. Tenemos que alimentarnos del alimento que Dios nos da también. Mateo 4:4. Ustedes lo conocen, saben de memoria. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si quiere, búsquelo y ahí véalo. Si no te alimentas de su palabra, no puedes disfrutar de la nueva identidad de hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no conoce. Porque es comiendo el alimento, que es la palabra de Dios, que sabemos la verdad. Nuestro alimento principal, amados hermanos, es su palabra. Su palabra. Veamos lo que dice Cristo. Juan 6, del 25 al 27. Volvamos un poquito más atrás. Juan 6, del 25 al 27. Ya Cristo les había dado de comer a mucha gente. Miles de personas comieron los panes y los peces.
Entonces aquí el Señor se refiere a este grupito que querían, lo buscaban para que se siga dando de comer, los panes y los peces nomás. Dice, y hallando, el 25 así dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo viniste? Respondió Jesús, porque tenían hambre, querían comer más. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, aquí le da el consejo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Nuestra comida, amados hermanos, para vida eterna con Cristo es la palabra de Dios. Esto, el Señor dice, más que los panes y los peces, busca la palabra de Dios. Esto es lo que te va a dar la vida eterna. Buscando esto, el Señor va a suplir los panes y los peces. Pero primero tenemos que buscar a Dios. Veamos en Juan 6 mismo, versículo 48 al 58. Mira aquí. Esto es importantísimo. Leer y entender lo que el Señor está diciendo. Él es el verdadero pan que da vida, la palabra. No el pan material. Juan 6, del 48 al 58 dice, yo soy el pan de vida, dice Cristo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera espiritualmente. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo vine del cielo, dice Cristo. Si alguno comiere de este pan, o sea, de la palabra, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Por eso Él murió, para salvarnos. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puedes darnos a comer su carne? ¿Nos cree que somos caníbales? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Se está refiriendo a la palabra, al verbo que murió en la cruz. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ahora veamos en Juan mismo 6:63. Juan 6:63. Aquí el Señor completa la enseñanza. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es la palabra de Dios. La carne para nada aprovecha. La comida material. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vida eterna. Ahora veamos en Primera de Juan 2:4 al 6. Ya vamos al final de la Biblia casi. Primera de Juan, capítulo 2, del 4 al 6. Después de Pedro está Juan. Primera de Juan, capítulo 2, del 4 al 6.
Aquí nos enseña el Señor y nos hace ver que muchos de nosotros nos excusamos y somos tan rápidos para hablar y decimos, no, yo soy esto, yo soy este otro, o yo conozco al Señor, yo soy cristiano. Mira aquí dice, 1 de Juan 2, 4 al 6, dice así, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, guardar quiere decir obedecer, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar como él anduvo. Ser imitadores de él. ¿Cómo andaba el Señor? Obedeciendo a su Padre. ¿Cómo debemos andar nosotros? Obedeciendo al Padre Celestial. El que no obedece su palabra es mentiroso y la verdad no está en él. Eso dice la Biblia. Cuando obedecemos su palabra, caminamos con Cristo. Cuando obedecemos su palabra, la Biblia dice que caminamos con Cristo. Amós 3:3. En el Antiguo Testamento. Para que no se confundan, yo les voy a leer porque es sencillito, para no la busquen. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Podrá Dios caminar con alguien si no estamos de acuerdo obedeciendo su palabra? No. Dios camina con quien obedece su palabra. Tenemos que estar de acuerdo con Dios para que Él camine con nosotros. Y si Él camina con nosotros, estamos del otro lado, hermano. No, somos vencedores. Andamos con Dios. ¿Qué tenemos que hacer para andar con Dios entonces? Obedecer, nada más. 1 de Juan 4:4. Por eso no quería que se pierdan de aquí. Estábamos en 1 de Juan, ahora 4:4. Mire lo que nos dice el Señor. Con cariño. 1 de Juan 4:4. Hijitos. Porque somos hijos de Él, pues. Porque Él nos engendró en Cristo. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y quién está en el mundo? El diablo derrotado. Porque Él está derrotado, Cristo lo derrotó. Y si nosotros somos obedientes a Él, Él no tiene nada con nosotros. No tiene poder contra nosotros. Él tiene poder cuando nosotros le damos el poder. Cuando desobedecemos a Dios. Porque somos hijos de Dios, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y por medio de Él, del Espíritu Santo, podemos vencer el mal que hay en el mundo, como el pecado, Satanás, las pruebas, las tentaciones, la angustia. Porque, ¿qué dice la Biblia? Porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece cuando somos obedientes y nos confiamos totalmente en Cristo. Por nuestra nueva identidad en Cristo, la Biblia dice que somos santos. La Biblia lo dice. Pero muchos cristianos dicen, soy un pecador salvo por gracia. No somos pecadores. Antes fuimos pecadores. Antes. Dios nuestro Padre no nos llama pecadores. No. La Biblia lo dice aquí. Nos llama santos. Dios el Padre nos llama santos porque nos mira a través de su Hijo Jesucristo. Si usted piensa y confiesa que es un pecador, seguirá pecando.
porque está confesando que es un pecador. Se está atribuyendo algo que no es verdad. Éramos, pero ya no. Ahora somos nuevas criaturas, las cosas viejas ya pasaron, ¿no? Entonces todas esas cositas tenemos que aprendernos, amigos. Nosotros, amados hermanos, pecamos involuntariamente por un descuido, pero aborrecemos el pecado. ¿Por qué aborrecemos el pecado? Porque ese pecado nos separa automáticamente de Dios. Y nosotros no queremos vivir separados de Dios. Nosotros queremos vivir en unidad, en perfecta relación y comunión con Dios, nuestro Padre. Sí, amados hermanos, ya no somos el producto del pasado que tuvimos. Olvídese de ese pasado. No. Ahora somos el resultado de lo que Cristo hizo por nosotros. No vivamos amarrados al pasado, amados hermanos. No. El pasado es pasado. Ya pasó. Vivamos el glorioso presente y futuro en Cristo. Hable lo que Dios es para usted. Hablemos lo que Dios es para nosotros. ¿Qué es Dios para nosotros? Nuestro Padre. ¿Y qué es lo que somos para Él? Sus hijos. Sus hijos. ¿Tenemos valor o no? Hechos 17:28. Esto, que la escritura está aquí. Hechos, está antes de Romanos, después de Juan está Hechos. Hechos 17:28. Mire lo que dice, lo que está escrito aquí. Y lo que está escrito aquí es palabra de Dios, por lo tanto es una expresión de nuestro Padre, que nosotros tenemos que confesar, hablar lo que Dios dice. Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos, en Dios vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Somos linaje de Dios. Somos sus hijos. Sí, amados hermanos, por eso tenemos esta nueva identidad. Veamos en Gálatas 3, 26 al 27. Un poco adelante. Gálatas 3, del 26 al 27. Mira aquí lo que dice. Los que estamos en Cristo. ¿Lo tienen? Y dice así. Gálatas 3, 26 al 27 dice. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, por la obediencia. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Sí, hermano. Por eso es importante bautizarnos, sumergirnos en las aguas. Ya mismo es tiempo de hacer bautismo. Ya. Los que no se han bautizado, a las aguas. Ya las piscinas están listas ya. Gloria al Señor. Gálatas 4 del 6 al 7. Gálatas 4, versículos 6 al 7. Mire lo que dice aquí, la palabra de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Vieron?
Es importante saber nuestra nueva identidad. Tenemos herencia. Bendito sea el Señor. Colosenses 1 del 10 al 4. Colosenses. Antes estuvimos en Colosenses. Leímos hasta el 10. Colosenses, pero 3, ahora es Colosenses 1. Colosenses 1 del 10 al 14, perdón. Colosenses 1 del 10 al 14. Para que andéis como es digno del Señor. Para eso estamos estudiando, aprendiendo lo que Dios quiere, nuestro Padre, que aprendamos. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos, nos ha preparado para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del infierno, hermanos, y trasladado al reino de su amado Hijo, al reino celestial, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Si usted cometió pecado, hermano, pídale perdón al Señor enseguida. Ahí tenemos el abogado, a Jesucristo. No se quede en pecado. Dios no quiere que vivamos en pecado. Por eso que tenemos que apreciar la nueva identidad. Y para terminar vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Mira aquí lo que dice. ¿Cómo nos dice el Señor? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Mire lo que dice aquí, que todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios nos han sido dadas por su divino poder, por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios escrita, mediante el conocimiento. ¿Cómo tenemos el conocimiento? Estudiando la Biblia, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. La naturaleza de Dios. Por eso que tenemos que nos dio un nuevo corazón. Tenemos que tener la mente de Cristo a través de la palabra. Habiendo, ¿quiénes tenemos esto? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué tenemos que hacer? Salir del mundo, de las malas costumbres del mundo, de las malas amistades del mundo, para poder acercarnos a Dios y poder participar de la herencia, no solamente lo que está aquí, sino de su naturaleza, de la divinidad de Dios, el sentir de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la fe de Dios, la esperanza de Dios, todo, hermano, todo eso lleva la nueva identidad. Y todo esto está aquí en la Biblia. Solo nosotros tenemos que estudiarla y coger qué es para nosotros, hermano. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este privilegio tan grande, Señor,
de poder haberte escuchado, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos la nueva identidad que tú la compraste a precio de tu sangre, a precio de tu vida, Señor. Nosotros queremos valorarla, Señor, esa nueva identidad. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a vivir esa nueva identidad. De aquí en adelante no queremos recordarnos la vida pasada. Queremos vivir la vida presente en Cristo y pensar ese glorioso presente y futuro que tú has labrado, que tú has comprado para nosotros, Señor. Que apreciemos la salvación, que apreciemos tu sacrificio, que apreciemos tu palabra y te apreciemos a ti, Espíritu Santo, que tú vives dentro de nosotros. Tú eres nuestro Maestro y nuestro Consolador. Padre, gracias por tu palabra y gracias por mis hermanos que hemos sido edificados, consolados y exhortados por ella. Gracias, Padre. Ahora vamos a salir de este lugar, pero jamás de tu presencia, porque tú vives en cada corazón. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Salúdense los unos a los otros. Bendito sea el Señor.